Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos esté usted mirando. Esto es Madeja Política de Tenancingo con su panel. Pues tenemos temas muy interesantes, amigos nuestros, que hoy pueden tratarse, como por ejemplo el manejo de los llamados recursos propios. ¿Qué es el recurso propio y cómo se maneja? Tenemos los precios de los vehículos, los costos de los vehículos que se han adquirido en el ayuntamiento. Y desde luego también se va a hablar de la central de abastos de Villaguerrero, que ya está en franco avance. Y bueno, pues aquí están nuestros panelistas para que nos platiquen acerca de estos datos que son bien interesantes. Esto es la Madeja Política de Tenancingo. Bienvenidos. Yo parto de algo considero importante, porque está saliendo mucha información del ayuntamiento en términos de que todo lo que están adquiriendo, todo lo que están haciendo es con recursos propios. ¿Qué pudiera ser? Vamos a verlo. Fíjese que cómo se compone todos los recursos que ejerce un municipio en el Estado de México. Se compone de dos fuentes. Recursos propios, efectivamente recursos propios, que no es otra cosa más que lo componen las participaciones federales que llegan mensualmente al municipio. Lo compone el cobro de los impuestos, básicamente predial, el uso de la vía pública a través del cobro de derechos y algunas otras cuestiones de bancos y demás, manejo de licencias de funcionamiento, de licencias de construcción, y todo eso se le llama recursos propios. Esos recursos propios tienen una particularidad que lo puede ejercer usted de acuerdo a su programa o a su proyecto de egresos. Ya no es como antes, que tenía usted la bolsa llena de dinero y podía disponer de esos recursos propios para repartirlo. No, esto ya está etiquetado en todas las partidas y todas las acciones que hacen los gobiernos municipales y que cumplen metas cuantificables, metas que ya tienen asignados los recursos. Por eso a mí me parece algo raro que todo lo que digan que están haciendo son con recursos propios. Ahora bien, los recursos de inversión, porque también recibe recursos de inversión el municipio, que son a través de los fondos federales que se rigen por las reglas de operación, y estos fondos en su 99%, es más, me atrevo a decir que el 100%, son recursos de inversión para obra pública. Estos recursos tienen dos particularidades. Una, cuando se instauraron estos fondos federales para que llegaran los recursos a los municipios, la Cámara de Diputados, los legisladores, dijeron, hay que darles a los municipios sus fondos federales con dos propósitos. Uno, que dinamiza la economía de tu municipio. Tú vas a hacer tus obras, pero vas a contratar todo lo suficiente en tu municipio para que haya esa derrama económica y se pueda dinamizar la economía. Y el otro elemento fundamental que lo señalaron los legisladores era que los ayuntamientos urgía que tuviesen un patrimonio más grande. ¿Con qué propósito? De que sean sujetos de crédito para que puedan realizar acciones a través del crédito. Ahora bien, si nosotros checamos eso, quiere decir que los recursos propios que están etiquetados en el programa de egresos o están haciendo un manejo tendencioso, oscuro del Fortamun, es un fondo. El Fortamun es un fondo federal destinado al saneamiento de las finanzas, el pago de pasivos, pago de deuda ya contraída. Ahorita si llega el Fortamun, debería de pagar la presidenta todo lo que se debe o avanzar en el pago de lo que se debe y no crear pasivos para poderlo meter en el Fortamun. Pero cuando sale la presidenta municipal a hablar en el cabildo o habla en su conferencia con su pueblo,
ella no puede decir que está haciendo esto y esto, debe de demostrar con documentos que lo que está hablando es correcto. Ella los tiene, los documentos. Entonces, nosotros lo único que hacemos es empoderar a la sociedad, que nosotros debemos de saber qué es lo que llega al ayuntamiento y cómo se gasta, porque es nuestro dinero, son recursos del pueblo. ¿Y por qué debe de conocer la ciudadanía eso? Porque son precisamente esos recursos del pueblo. Ahora, los recursos propios, ¿a qué tanto pueden ascender? ¿A qué tanto pueden llegar? La partida que llega mensualmente es aproximadamente entre 14 y 16 millones de pesos de recursos federales, que se llaman participaciones. Esos llegan a través del gobierno del estado, llega a la Secretaría de Hacienda o de Finanzas en el caso del estado, y lo traslada al municipio porque se tiene firmado un convenio de coordinación fiscal. Son entre 14 y 16 millones. La recaudación que hace el municipio entre impuesto predial, el pago del uso de la vía pública y otras cosas, anda entre 1 millón, 1,5 millones mensual. Entonces estamos hablando de 16, 17 millones mensuales que tiene la presidencia. Pero en el capítulo 1000, que es pago de salarios a todos, y ir guardando dinero para el pago de los aguinaldos, estamos hablando que se gasta alrededor de 9, 10 millones de pesos. Entonces le quedan al municipio 7,5 millones para operar todo el municipio. Gasolina, papelería, gastos de traslado, todo lo que se llama la operatividad. Incluso en algunos municipios, en el caso de Tenancingo, en ocasiones las mensualidades no alcanzan, los recursos propios no alcanzan. Por eso es que hacen uso del Fortamun para pago de pasivos adelantados. Eso es lo que hace. Entonces, como nos dio a entender el ingeniero, y quiero entenderlo de esta forma, es que entonces ella compró los vehículos, ese parque vehicular, creando ese pasivo. ¿Por qué? ¿Porque no tenía programado ese gasto y se atrevió a gastarlo? Sí. ¿O por qué lo hizo de esa forma? Puede entenderse de las dos maneras. No lo tenía programado en su programa de egresos, no lo tenía programado. ¿Y lo debía de haber tenido? Para poderlo gastar. Por supuesto, ya no es comprar o gastar como sea. Todo lo que entra en tu presupuesto de ingresos sale exactamente como presupuesto de egresos, termina en ceros. Si llega a faltar en alguno de los dos, hubo una mala programación y es sancionable. ¿Y quién es el responsable directo de esa programación, de ese presupuesto? Ahorita tuvimos una fase de transición. Se va un ayuntamiento y le deja a esta administración, obviamente le dejó ya elaborado el programa, el presupuesto de ingresos y egresos, y el definitivo lo debieron de haber entregado a esta administración en los primeros días de marzo. Y ahí debió de haber acomodado ese gasto. Acomodado lo que quería hacer, ¿Y si pero no lo hizo, porque en uno de los cabildos señalaron que van a hacer unas adecuaciones al presupuesto de egresos. Entonces, quiere decir que esa adquisición no la tenía programada en su presupuesto de egresos, y además se puede etiquetar que esa compra creó un pasivo, los pidió fiados, como se conoce, a 3 meses, y ya lo podía pagar con el Fortamun, cuando el Fortamun viene para pagar las deudas que se vienen acumulando, no crear inmoralmente pasivos de un mes a otro. Y pidiendo un favor, como si le estuviera pidiendo el favor al vecino, los compro en unos precios exageradísimos, porque nos dimos a la tarea de más o menos investigar en el mercado, en los que cualquiera lo puede cotizar, que encontramos precios. Como ejemplo, lo puedo decir, la camioneta Frontier, que anda en los 400,000 pesos por el tipo de modelo y las características de ese vehículo, y tenemos las facturas que el compañero se dio a la tarea de investigar, donde los tenemos de 800,000 y tantos pesos. Eso ¿cómo se puede etiquetar, ingeniero? O sea, ¿qué le da de información a la gente?
Bueno, en primera habría que plantear, antes de contestar tu pregunta, habría que plantear, tenemos 7 entes, 7 organismos, 7 dependencias en el gobierno del Estado que están abocadas y que tienen la responsabilidad señaladas en todo tipo de leyes que deben de fiscalizar a los municipios y al gobierno del Estado. Pero ahorita yo pregunto y lo confirmo. ¿De quién depende la designación del titular del órgano superior de fiscalización? De la Cámara de Diputados. ¿En manos de quién está la Cámara de Diputados? De Morena. La Contraloría del Estado depende del Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? Morena. Está el Contralor de la Legislatura, que puede sancionar a los municipios. ¿En manos de quién está? De Morena. De Morena. Entonces, ahorita señalar que podemos presentar una denuncia o que nos aclaren qué es lo que está pasando, no nos van a hacer caso. Pareciera al PRI antiguo, mientras PRI, haya línea directa, por supuesto, no se sanciona nada. por supuesto. Sin que nosotros hagamos la denuncia, estos documentos, esas facturas, esos procesos de adjudicación a esas empresas para que se los venda, deben de ya estar en el órgano superior. Observados. Y deberían de estar observados. Deberían de estar observados porque no es necesario ser muy inteligente ni hacer mucha investigación para saber que están elevados los precios, ¿no? Y esa forma de la presidenta municipal de ser evasiva en estos temas, porque ya todo el mundo se lo cuestiona en las redes sociales, la misma gente caminando en la calle, el hecho de cruzar la palabra con una persona, te dice que Tenancingo está devastado en sus políticas. Entonces, se le está pidiendo que salga, demuestre, se pronuncie de todas estas acusaciones y pareciera, como lo que acaba de decir el ingeniero, que si mientras todo sea Morena, ella se va a seguir robando el dinero. Compañeros, a mí me llama la atención porque la presidenta ya borró de su página oficial su informe de los 100 días. Ahí ella dijo otra cosa que no corresponde a las facturas. El informe ya no está en su página, pero hay personas que grabamos, vamos a dar con ese segmento del informe y vamos a hacer la comparativa. Primero dijo que no había endeudado al municipio y que los había adquirido con recursos propios. Pero a mí me llama mucho la atención del camión de la basura, donde la factura dice casi 4 millones de pesos, 3.680.000 pesos. La góndola tiene un precio factura de 2.800.000 pesos. Es la pura caja donde se transporta la basura, tiene 8 llantas. Ni un tráiler cuesta eso. El poder legislativo, que son nuestros regidores a nivel municipal, ingeniero, ellos tuvieron conocimiento de estas adquisiciones. Ellos se debieron de haber, o debieron de haber, no sé, ¿qué postura debieron de haber tenido hacia la presidenta para realizar estas compras? Bueno, ya dentro de la estructura administrativa del municipio, y tomando como base que la ley orgánica es la que los rige, tenemos al Poder Ejecutivo y tenemos al Poder Legislativo, que son los regidores. ¿Cuál es la función de los regidores como Poder Legislativo? Es revisar. Por eso desaparecieron las comisiones que antes existían. Ya todos los regidores pueden revisar, verificar y checar qué es lo que está pasando en el ejercicio del presupuesto, tanto de ingresos como egresos, porque ahí llega todo, el presupuesto de ingresos y de egresos. Pero además, checar que las políticas públicas estén inmersas en un plan de desarrollo que apenas hoy dieron a conocer. Entonces, no es criticarlo de que esté mal, sino que se nota que hay un desorden y no hay ni siquiera la intencionalidad de los regidores de poner una llamada de atención, porque creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis. Observen a los regidores y vamos a encontrar posiblemente una falta de conocimientos y de experiencia, incluso para poder emitir un juicio de observación hacia la presidenta municipal, pero también podemos ver cómo están alimentados
que lo hace que los regidores no tengan el valor de emitir un juicio. Entonces, ella puede hacer lo que quiera, puede adquirir lo que quiera, puede simular los procesos de adjudicación y todo está bien. Nada más que este programa, con una investigación muy tenue o muy superficial en términos de documentos, encontramos que sí hay sobreprecios. Y de aquí vale la pena de una vez ir manejando, porque ya empezó la obra pública. Ya empezó la obra pública. Entonces la gente debe de saber, y todos debemos de saber, que hay dos modalidades de obra pública, nada más. La obra pública por administración y la obra pública por contrato. Ahí me refiero a algo, ingeniero, y le robo la palabra. Si usted me dice que el dinero o los presupuestos que llegan de la Federación, que es el ramo 33, viene con el objetivo de enriquecer al municipio en el momento en que se hacen aplicables esos recursos, ¿por qué pueden ellos manejarlo, que puede ser por administración o por contrato? Cuando sabemos, o así ha sido manejado, que cuando es por contrato, traen empresas foreñas y que compran los materiales, todo fuera de Tenancingo. Sí. O sea, ¿por qué les permiten esas formas si a sabiendas de que para qué viene destinado ese dinero? Aquí tiene dos connotaciones, ¿no? El legislador, cuando autorizó esto, sí pugnó porque al momento de ejecutar las obras fuera por administración, utilizar la mano de obra del pueblo, utilizar las tiendas que venden los materiales para dinamizar la economía y sobre todo la participación de la sociedad, ¿no? Para que tenga ese principio de pertenencia de mis banquetas, de mi calle, de lo que se hace como obra pública. Sin embargo, lo que tú dices es correcto. Desde hace más de 25, 30 años se ha ido por la modalidad de obra pública, de contrato, porque es más fácil, es mucho más fácil, porque la empresa es responsable de todo, la empresa entrega generadores, la empresa hace todo el trabajo administrativo incluso. Y entrega. Y la ley de obra pública señala que puede ganar mínimo hasta el 33% de ganancia. ¿Quién se lleva esa empresa? 33% de ganancia. Pero ahora el diezmo ya no son el 10%, hay presidentes que sabemos, porque en la rumorología en los pasillos es muy fuerte, hay presidentes que están pidiendo el 30% estamos hablando del 60% que le quitan a la obra. Y la empresa pues tiene que ganar también. Entonces, con esa intención de tener ese dinero fácil, provocan que la obra que debiera ser por la administración la hagan por contrato. Nada más está permitido, y de ahí nacieron las obras por contrato, aquellas obras a donde el pueblo no puede, la perforación de un pozo, no puede, la sociedad no puede participar porque no tiene todos los elementos ni de maquinaria, ni elementos técnicos para perforar un pozo y equiparlo. Entonces, ahí sí es las empresas. Pero las demás, un encementado, caramba, a donde puedes decirle a la sociedad. Y es lo único que hacen las administraciones, es lo único que guarniciones y banquetes. Y ahí darle empleo a la sociedad. ¿Y cómo está ese esfuerzo que dice la presidenta y el síndico, que está haciendo un esfuerzo tremendo? Hasta dejan de comer, compañero. No hay descanso para nada más escoger. Haz esta calle, haz la otra. No, eso es muy complicado. No de dormir para Pero hay un detalle que no lo pierdan de vista, y ahorita nos están escuchando la sociedad. Nosotros todavía, a pesar del siglo XXI y de ser una ciudad de Tenancingo, todavía agachamos la cabeza a los ayuntamientos, a la presidenta o al presidente municipal, agachamos la cabeza y le damos gracias y le agradecemos y le hacemos fiesta. Como si fuera su dinero. Como si fuera su dinero,
por ir a hacerme en la calle cuando es obligación hacerla, y que lo único que hace el presidente es firmar. Nada. Sería muy ridículo que si ya vienen los dineros etiquetados y presupuestados destinados para algo, sería muy tonto el que no los gaste, ¿no? Es un trabajazo decir, Entonces, nosotros como sociedad debiéramos de ir y decir, aquí no me lo haces como empresa. A mí dame mi monto de mis recursos, los administramos y verás que hacemos lo doble de lo que vienes a hacer. y para eso tenemos las direcciones, porque si las hacemos por contrato, entonces no debe de existir desarrollo urbano, no debería de existir obras públicas, de desarrollo económico. Pues, ¿para qué las necesito si todo es por contrato y todo ya me lo dan terminada la obra, ¿no? A ver, Ángel, vierte tu opinión, por favor, al respecto de todo Es lo que estamos está tan interesante lo que están Sí, ya comentando, lo creo, sin lugar a porque dudas. es la misma opinión que tiene uno, la que tiene la gente. Bueno, no voy a decir la gente puede formar su propio juicio de lo que aquí se vierte, pero lo que nosotros, yo me considero pueblo, y una persona que no sé todo. Yo también me sorprendo de cómo se maneja y cómo están manejando esto de los recursos. Yo nomás quiero tocar un tema que se dijo, nomás que no te quería yo interrumpir, del cuerpo edilicio. Hablaste de que ellos deberían de tener un poquito más de preocupación de cómo se ejercen los gastos, que le digan, no nosotros, no tú, no el pueblo, ellos mismos, ¿qué le vamos a informar de la gente? Porque ella está manejando el dinero, el préstamo también lo está manejando, pues ¿por qué no nos informan? Como esas facturas fueron adquiridas, fueron buscadas. Mira, Sí. lo del ayuntamiento. Allí ya no hay de MC, verde, no, ahí es ni de Morena, porque hoy se dio un caso en el Cabildo que un regidor calvo, Gabriel, estaba sacando cosas del pasado de Calderón y que la CNC y que el PRI, que todo. No digo PRI, le faltó decir que un partido. Pues el PRI, hay que decirlo, con todas esas letras. ¿Por qué no participan? Porque no saben lo mismo que nosotros. No saben de drenaje, no saben de alcantarillado, no saben de los ríos que vienen saturados de tanta porquería de la parte alta. Entonces, no saben, no son técnicos, no son especialistas. Fueron puestos por sus partidos y por los que ella quiso que estuvieran ahí a modo. No hay una selección, con perfiles. Ingeniero para esto, un arquitecto para lo otro. Entonces, no hay, nomás fue por amor. ¿Qué se podría esperar con todo esto que se está vertiendo? ¿Qué se podría esperar en un informe, el primer informe de la administración? Lo que ella quiera informar. Desgraciadamente los regidores no van a hacer nada. No porque pueden. lo que les preocupa a ellos es que si votan en contra de la presidenta de sus propuestas, les va a echar abajo sus voladores que tienen en sus regidurías. Entonces, con perdón de la palabra, son unos vendidos, están quedando mal con la ciudadanía, se deben a la ciudadanía, no a la presidenta. Entonces, les preocupa desgraciadamente eso. ¿Quieres decir que la está solapando a toda esta gente? Se solapan entre todos. Levantadedos. Nada más. Levantadedos. Y yo tomo unas palabras para hacer la pregunta del compañero de ese cuerpo edilicio. Hay una persona encargada dentro de ese cuerpo edilicio de vigilar principalmente las finanzas, ¿no, ingeniero? Sí, ¿De cuáles? es el síndico municipal. Sin embargo, Y si él no se pronuncia, ¿qué entendemos si él no se pronuncia tampoco? Hoy se pronunció a favor de ella, que ella está haciendo un excelente aquí trabajo. vale la pena hacer una aseveración. Hace más o menos dos trienios, estoy hablando del 2018-2015, en la Cámara de Diputados se llevó una iniciativa de ley para quitarle muchas facultades u obligaciones a los síndicos, porque sabiendo que era obligación y no podía irse los informes financieros que no firmaba el síndico, se la quitaron esa facultad. Ahora pueden irse los informes sin la firma del síndico. Entonces, eso lo único que provocó que el síndico pueda o no pueda intervenir en la fiscalización, vigilancia del uso de los recursos públicos. Sin embargo,
este cuerpo edilicio, incluyendo al síndico, tiene la obligatoriedad de vigilar, todos, de vigilar y de denunciar el mal manejo de recursos públicos. Pero no perdamos de vista una cosa, y yo creo que vale la pena señalarlo. Cuando un presidente municipal, y hace un rato lo señalabas, que tenemos un régimen totalmente vertical, un presidencialismo vertical, nada se mueve, nada se hace si la presidenta o el presidente lo autoriza. Y eso, lo único que ha provocado es un atraso impresionante, porque el presidente, él está abocado a otro tipo de cosas que a lo mejor a los regidores no les interesa. Entonces, tenemos al presidente que no hace su trabajo, los regidores que no pueden operar si la presidenta no se los ordena, y te imaginarás todos los directores, coordinadores que hacen. Aquí hay que hacerse la pregunta, ¿estamos pagando más o menos 9 millones de pesos del pueblo a un personal o una estructura administrativa que no produce nada? Las únicas dos direcciones que trabajan porque deben de trabajar por obligación, porque tienen que generar, es la tesorería, que genera los informes financieros y la cuenta pública, el control del dinero en términos documentales, y obras públicas, porque tiene que ejecutar las obras. Es correcto lo que tú dices, nada más se le asignan, vigilan que las empresas estén trabajando, entreguen sus estimaciones y la obra pública termine, ¿no? Esta estructura administrativa, precisamente por ese presidencialismo tan vertical, no trabaja. Y luego llegan directores que no saben ser directores, y estamos fritos, ¿eh? Tenancingo, desde hace muchos años, así está. Pero entonces no nos equivocamos. La Contraloría, presidenta, ¿qué papel está? ¿Qué juego está haciendo? Allí yo quería decir, permíteme, Sí. Mira, regresamos a lo que tú expusiste, no es que esté a favor ni en contra del síndico. El síndico sí debe de hacer nada más dos cosas de los gastos. Esas facturas le tienen que llegar y tienen que tener su firma de él, porque si las ve incorrectas hace una observación. Y si no se cumple la observación, hace una recomendación para que se ajusten las facturas, cada una de miles. Entonces sí tiene que ver y tiene que fiscalizar el gasto. Lo está viendo público. el pueblo, y el pueblo tiene que tener esa información. ¿Por qué existen a nivel Estado 7 secretarías, direcciones, organismos que fiscalizan la aplicación de los recursos? ¿Y por qué ya en los sujetos que vamos a fiscalizar tienen una Contraloría interna? Porque el síndico revisa el informe financiero, ahora son trimestrales, ya no son mensuales, el informe trimestral de forma, y los organismos como el OSEN es de fondo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿A qué se refiere? Para que lo entienda el De pueblo. forma es que esas facturas lleven la documentación que demuestre que hubo una adjudicación, que esos vehículos entraron cuando los compraron a bodega, se firmó un recibo, luego salió por órdenes de la directora de administración para asignarlo y se le asignó una persona y hacer toda esa es la forma. El fondo, cuando entra el OSEN, revisa si se hicieron cotizaciones, si se compró en los mejores precios, si cumplieron con toda la normatividad. Esas son las diferencias. Y en esa diferencia de forma y fondo, nos tienen nada más viendo. Si los regidores... Nadie cumple su papel. No hay nada de eso. No hay. Absolutamente. Absolutamente. Si los regidores y síndicos se unieran en favor al pueblo, no se han dado cuenta del poder que tendrían de cambiar el rumbo político del municipio. Por supuesto. Claro. Si se unen los regidores y síndico, le echan abajo todas sus malas propuestas y mal trabajo a la presidenta, todos sus O business. se une el pueblo. Y ya no tuviéramos ese presidencialismo Falta vertical, eso, ¿no?
ya no estaríamos hablando directamente de la presidenta, porque Nada. con esta explicación que hemos sacado de esta plática, nos damos cuenta que toda la culpa del mal manejo de dinero y el mal uso de la autoridad es directamente de la presidenta. Sí. Y no es nuestra culpa. Ella sigue con ese presidencialismo vertical y así lo decide hacer. Pues ella es la culpable de todo lo mal o bueno que se haga de todo. Y así tendría que ser los próximos 2 años y meses. Así tendría que seguir siendo. No, Va a así seguir, va a seguir siendo. Se puede hacer algo, se puede hacer. Si la sociedad se organiza y no necesitamos que sea todo el pueblo, o sea, con que seamos más de uno, yo creo que podemos hacer esa manifestación de inconformidad directamente afuera de la presidencia para que se corrija todo lo que estamos observando. Ahora bien, cuando ella sale en una manifestación a explicar, lo hace con términos que no demuestra la veracidad de lo que habla. Me refiero a que ella debe de salir con los documentos. Sí. Si aquí estamos criticando la compra de vehículos, ya ella debe de salir con todos los documentos que respalda que hubo una invitación a las empresas que distribuyen vehículos a ver quién tenía mejores precios. Ya vamos a demostrar quién participó en la adjudicación, cómo la calificaron. Y ya debe de tener, no nomás decirnos estamos haciendo las cosas bien, que salga con eso. Quiere decir que está haciendo a priori lo que ella determina y en base a... Yo me Han imagino dicho que vertical. sí. La costumbre de los presidentes municipales, y lo digo porque yo he trabajado en muchos ayuntamientos, lo más importante para el presidente es comprar y manda a traer a su tesorero y arreglarlo, ¿no? Sí, Documentalmente hablando. Les voy a para poner que un cuadre, ejemplo. se llama la palabra. ¿No se acuerdan de la administración 2006-2009 cuando el presidente le dio 4 cabildazos a David García estando como director? Lo trató de sacar en 4 ocasiones, se unieron los regidores y cambiaron el rumbo y no lo pudo sacar el presidente. Entonces, si se unieran los regidores y síndico a favor del pueblo, todo cambiaría. Que debería de ser. Debería, es obligación. Sí. Ahora, Para eso nos pusimos. hay que tocar un tema, que vale la pena que la gente se entere y nosotros estemos convencidos de lo que sucede, ¿no? Se habla de que todos estos movimientos que se han dado ahora más, ¿no? Que el regidor que habló en esta sesión de Cabildo se pregunta ¿por qué antes también se inundaron y nadie dijo nada? ¿Por qué antes había muchos baches y no dijeron nada? Y ahora nos critican mucho. Esa pregunta cualquiera la puede hacer, pero la respuesta la saben ellos nada más. ¿Por qué el pueblo se le fue encima? ¿Por qué el pueblo, a través de muchas personas, están en contra de sus políticas públicas? ¿Por qué hay esa inadversión o esa crítica al ayuntamiento actual? Por una razón, si no lo sabe ese regidor, yo en lo particular se la digo. No venía esta presidenta ni el partido Morena en este momento para tomar la presidencia y ganar las elecciones, no venía como una presidenta o como un candidato de cualquier partido, venía de la Cuarta Transformación, venía de López Obrador, lo digo, la primera transformación fue la Revolución Mexicana, la segunda fue la independencia, la revolución, la guerra de reforma, y ahorita era la reforma, el cambio de mentalidad, el que pones al centro al ser humano. Por eso estamos así. ¿Qué hemos visto de la Cuarta Transformación en Tenancingo? Nada. Llegó y volvió a utilizar esos 60,000 pesos que tiene asignado cada regidor para que contrate sus aviadores y pague sus favores. Eso es la Cuarta Transformación. Se incrementaron sus salarios. Esa es la Cuarta Transformación. Meter a gente que no cumple con el perfil, pero con perfil de experiencia, perfil de conocimiento, perfil de que quiere a su pueblo. No, trajo gentes de fuera para taparle lo que está haciendo mal. Esa es la Cuarta Transformación. ¿Por qué mucha gente también tiene bajo su escrutinio a la administración? Porque su proceso electoral fue una farsa. Su proceso electoral
no hubo esa apertura verdaderamente. Está hablando internamente de Morena. Internamente de Morena. Entonces, pues obviamente muchos, yo participé y no lo voy a negar. Y estoy decepcionado de ver cómo engañaron como si fuéramos peor que niños de kinder. Entonces, esa respuesta es la que ese señor necesita, que la sabe, pero no la quiere decir. El Entonces, 70% de sus brigadistas de la presidenta están fuera, están sin empleo, y gracias a ellos tocando puertas, aguantando los fregadazos en contra de ella, no les dio trabajo. Y implantar la cuarta transformación en el municipio, para ella es traer los Empleados. lo que les dan a las personas que están a nivel federal, como los programas sociales. Para ella implantar la cuarta transformación es eso. Lo que usted acaba de mencionar, para ella no existe. O sea, ella no sabe verdaderamente qué es la cuarta transformación. es algo increíble. Es algo increíble por una razón, y lo dijimos en el programa pasado. Ella todavía sigue siendo la secretaria del Consejo Político del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. ¿Te imaginas si este personaje es el del Consejo Político de Morena en el Estado de México, que no sabe lo que es la cuarta transformación? No, el partido Morena le va a dar vergüenza. Entonces no nos equivocamos que esta persona no ganó por ese carisma, por esa apertura hacia la gente, y no fue asignada por esas razones, porque cumplía con las características. Entonces nos estamos equivocando, que fue implantada y ahora hay que soportarla 3 años. Fue por Morena que ganó. Ella, su plataforma de campaña fue decirle a la gente que ella iba a defender los programas sociales. Y cuando, si ya están por constitución, ella no tenía por qué andar diciendo, y la gente se lo creyó. No, pero ¿cómo le dieron a ella la candidatura? O sea, yo estoy hablando de eso. Fíjate. Si no cumplía con nada. Convenios entre partidos, no vamos a determinar, porque no tenemos los suficientes elementos de prueba que digas la designaron, pero todo lo que se da a su alrededor nos orienta que sí. Claro. Las palabras que dijo, y eso es bien interesante, las palabras que dijo cuando inauguró los trabajos de un encementado que va a ser en Tecomatlán, ella señaló bien claro: yo nunca prometí en mi campaña, porque en mi campaña no quise hacer promesas porque no tenía lo que yo iba a prometer en la mano. Ahora que ya lo tengo, se los doy de corazón. ¿Qué quieren decir esas palabras? Que ella ganó no por su propuesta, no ganó porque ella presentó algún proyecto que valdría la pena. Ella no convenció, ella se sabía que venía asignada, que ya estaba todas las negociaciones para que fuera la presidenta. Y es la presidenta. Entonces, esas palabras denotan claramente que ella sabía que iba a ganar por otras cosas, menos convenciendo al pueblo. Hay un vacío. El pueblo tenemos, y esa es una de las razones fundamentales de que existe la madeja, es de que el pueblo debemos de tener bien claro cómo escoger ahora a nuestros candidatos que quieren ser presidentes. Olvídense de los partidos. ¿Quién verdaderamente plantea un proyecto viable, un proyecto que sí se puede dar, un proyecto que le hace falta al pueblo, un proyecto de desarrollo y que defienda a su pueblo ante el embate de que se va a ir una central de abastos a Villaguerrero? Los compañeros se dieron a la tarea de sacar imágenes de hoy. Fue una de las reuniones importantes, el llamado a todo el conjunto, el grueso, de que va a conformar esa central de abastos. Y se lo vamos desglosando al municipio de Tenancingo, el cómo se va a dar, la cantidad de dinero que se le va a destinar para que después no digan que no va a afectar a Tenancingo, que Tenancingo va a seguir el mismo. No. Aquí hay un proyecto mayor. El presidente de Villaguerrero, como nos damos cuenta, anda en friega. Nuestro presidente aquí no puede con los bachecitos, con el agua. Y allá están haciendo un megaproyecto que ya se los autorizaron, solo están checando la certeza jurídica del inmueble, que tiene que tener una superficie de 13 hectáreas. No solo va a incluir floricultura,
sino todas las ramas del comercio. Le van a inyectar más que, bueno, un presupuesto enorme que es más que el presupuesto que va a llegar en los 3 años de esta administración. 1,250 millones de pesos a ese proyecto. Imagínense lo que va a crecer Villa Guerrero, 1,250 millones de pesos en un solo proyecto, más todas sus obras de todos los 3 años. Es impresionante. Sí se va a ir mucha gente del mayoreo, del comercio, y sí va a perjudicar a Tenancingo. Villa Guerrero va a crecer muchísimo con el tema de la central. Hay que tener cuidado, y yo creo que aquí lo vamos a ventilar, y tendremos la información a la mano para que la gente lo pueda valorar, lo conozca a conciencia. Hay 2 maneras de hacer centrales de abastos. La central de Toluca, por ejemplo, es una central de abastos a concesión. Allá hay empresarios y participa el municipio, y su participación es de orientación de políticas públicas y demás. Pero como son empresarios los que invierten y después lo rentan, tiene sus limitaciones para cómo vender, porque es privado. Tenemos la central de abastos en México, a donde es pública. Ahí la inversión de esa central de abastos es 100% de recursos públicos. Y ahí hay diferencia de cómo vender. Hay más libertad de venta, de todo tipo y horarios y demás. Entonces hay que estar al tanto de cuál va a ser el régimen de inversión. Precisamente cuando a nosotros nos tocó plantear una central de abastos o un mercado diferente al Xochiquétzatl, se habló de un régimen a donde podían participar todos en un proyecto, y los locales los construía cada uno de los productores, y para financiarlo se buscaba o se buscó en aquel tiempo el banco de segundo piso, que es Banobras, y que después nos darían el crédito a 32 años con una tasa muy preferencial para la persona. Eso es beneficiar al pueblo. Y todos tenían sus medidas. Sí. Ese era beneficiar al pueblo. Como decía el Que ellos sean dueños de su local y pagadero mucho tiempo, sin y inversión. con crédito de una banca de segundo piso, y que nos permite pagarlo a 30, 32 años, ¿no? Eso es beneficiar al pueblo. Pero muy Eso sí. aparte de tener los papeles en la mano de cómo se va a construir, pero ya hubo un señalamiento de esa cantidad de dinero. Impresionante. ¿Por qué en Tenancingo nunca se había pronunciado? O sea, llevábamos cuántos años con el mercado Xochiquétzatl, llevamos cuántos con una calle que le llamábamos mercado de mayoreo. ¿Por qué no ese recurso? ¿O por qué nunca habían puesto el dedo o habían vuelto a poner el dedo en el municipio? ¿Cuál le podemos encontrar la causa? O sea, Aquí la gestión. Aquí hay una razón. Presentar un proyecto. Así es. Aquí hay una razón. Mira, a mí me recuerdas mucho ahorita con tu pregunta. Trabajando en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el secretario solicitó unas tarjetas para el gobernador. ¿Cuántos recursos iban a regresar de inversión a la federación? Porque no se ejercieron. Y en ese año, que fue más o menos en el 2002, se iban a regresar más de 3,200 millones de pesos. Y comentábamos en esa reunión, ¿por qué no se ejercen? Pues porque no hay proyectos. Los municipios se dedican a todo menos al desarrollo económico. Si la presidenta tuviera unos buenos asesores de plano así fregones, tiene el mismo partido, tiene el partido en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Un eclipse total. Unos gestores así perrones que chingones y todo. Pero hasta para eso necesitamos representantes en los mismos rubros de los locatarios, de todo, que se metan, pero sin el interés de robarle al mismo pueblo, sino de sumarlos, de hacerles presente un proyecto, porque no es lo mismo comentarlo que tener a 1,000 personas enfrente y convencerlos. Ahorita pregúntale a la presidenta o sea directora de Desarrollo Económico, ¿habrá un censo de la gente que estudió profesional? ¿De qué tipo? ¿Dónde está? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué todo para crear un verdadero proyecto? No lo sabe. Ella anda metida en el lloriqueo con su mamá,
en encerrarse en su salón de cabildo para llorar de que los están bombardeando, sabiendo que tienen la verdad en la boca. En su casa, pero después en el cabildo, hablando de que somos unos vividores. Yo la invito a demostrarle, le demuestro a dónde he trabajado todos los años que he sido profesional. Y como ejemplo, eso lo puedo poner sobre la mesa de muchos políticos o representantes de las administraciones, porque hablar de políticos no quiere decir o no es sinónimo de presidentes municipales. No cabe la palabra político en los presidentes que hemos tenido como presidentes municipales en Tenancingo. No hay comparación. Entonces, hay presidentes, directores de obra pública y otras personas que a corta edad han capitalizado o amasado fortunas que no son incomparables para hacer acusaciones que a lo mejor tenemos, como usted lo está diciendo, ingeniero, con usted, ¿no? Está hablando y lo puedo señalar directamente porque así lo hace la ciudadanía y lo señala. Ella que lo demuestre, yo nada más hablo lo que se dice en la calle. Que compró una casa acá, que compró esto, que compró lo otro. Ranchos. Gasolinera. A esta edad, pues que me diga en qué se ha empleado para poder demostrar ¿cómo se dice? Demuestre su riqueza. Claro, o sea, no me cabe a tan corta edad tener esa gran cantidad de dinero cuando hay personas que han incursionado en negocios y que llevan 40 años que no amasan esas cantidades. Entonces, sería bueno también eso, antes de pronunciarlo, ella autoexaminarse, ¿no? Porque así como ella suelta palabras, también nosotros lo podemos hacer, ¿no? Ella suelta palabras ofensivas y aparentemente ella es la víctima. Pero se atreve a hablar de cosas incluso hasta personales. Yo me recuerdo en la manifestación que se hizo, a donde me dijo una mentira, que yo estaba en esa manifestación porque no me cumplió dándome una chamba. No, presidente, eso nunca lo acordamos. Acordamos, y si usted se recuerda, acordamos que a lo mejor le pudiera servir mi experiencia para llevar a buen puerto muchos proyectos para Tenancingo. Pero nunca le dije, eso es falso, y usted lo dijo. Y en ese momento que usted me abre la puerta para decir mentiras, yo le voy a decir verdades, pero que no tengo los elementos para demostrar que es verdad. Se dice y se conoce en todos lados. Su papá sí fue un verdadero vividor del PRD, metiendo cuando era regidor a toda su familia en la nómina. Yo y tengo además las nóminas. Pidiendo prestado, que después tenía problemas con la autoridad. Entonces, no hablemos nomás y soltemos las cosas así. Yo quería trabajar en el ayuntamiento. No, señora, por favor. Y haciendo señalamientos, porque yo estuve presente en esa manifestación, haciendo señalamientos, que ya estaba usted muy grande, muy viejo para andar haciendo esas tonterías. Y que no sirve de nada esa persona. Ella misma estaba tachando al presidente de la República que dio a conocer esta corriente con la que ella ganó esa presidencia y que ha incumplido todas las reglas de esa corriente. Esa persona es de edad, esa persona fue la más querida, esa persona fue la que verdaderamente habló con toda la verdad y en la mano, como lo que estamos exigiendo aquí, comprobando todo, diciendo yo no robé, pero miren, esto está así, así, así. Entonces, hay que vigilar, no vigilar, hay que respetar. Esa es una acusación discriminatoria. Sí, definitivamente es lo que Muy delicada. O sea, ¿hay edades para la política? Yo digo que no. Vayan a los países nórdicos y van a encontrar pura gente adulta, grande. Pero bueno, le damos el derecho de la duda. Ahí tiene la chamaquería. ¿Qué produce, señores? Eso es discriminatorio totalmente. ¿Qué produce? En el sentido de que yo no estoy recriminando. Son jóvenes, pues que demuestren su trabajo. Y ella debe de cuidar esos comentarios porque ella ganó por el jaloneo de Morena, así en cascada, que se lo dio la gente mayor. Yo me acuerdo, ingeniero, si le falló usted la presentó a ella en su apertura de campaña en el huerto. Sí. Si le falló usted, yo pasé 2 o 3 veces, estaba hablando, llamando a la gente que casi no se juntaba,
¿qué se pueden esperar todos los demás brigadistas y todo? Hay Ángel. costos, mira, hay costos de campaña. Campaña, pero costos en los que se puede, pues como premiar, vamos a decir, los que andan con la banderita y todo, pero no con puestos superiores, sino de acuerdo a su perfil. Yo he andado, dije yo, en muchas campañas, muchísimas campañas, desde cargar el famoso Beliz, los portafolios. Y se supone que quien anda en campaña y no se le otorga un puesto por derechos constitucionales, se puede demandar por incumplimiento, ingeniero, por incumplimiento. Yo sé que tú anduviste con ella todo el tiempo y no sé, perdóname, no sé por qué no te dio. Y como ya lo Mira, dijiste, yo nunca hice- no querías, bueno, no Yo querías. nunca hice compromiso de chamba, porque yo sí sé trabajar, yo sí estudié y tengo Claro. una amplia Me experiencia refería en- a la en- campaña, en muchos al ser municipios. soporte. de una Siempre he sido campaña. director, fui director de Obras Públicas 2 veces, fui subtesorero, fui contralor, fui hasta director de gobernación, he sido de ecología, he sido de desarrollo urbano. Yo lo vi. He recorrido mucho, he trabajado en el gobierno del estado, fui asesor 10 años de secretarios de estado, de 5 secretarios de estado. Entonces, así que me diga esta señora que yo la amenacé y que si no me daba una chamba la iba a hacer una manifestación, no, hombre. Pero vamos a hacer otras 10, ¿no? Yo creo que sí, y esperemos que sí. No, pronto. pero para la gente, claro, es un beneficio personal. Yo quiero hacer un comentario, yo creo que ya finalizamos porque ya Sí, estuvo así muy es. largo. Esta es la madeja política. Quiero hacer un comentario en términos de qué es un cabildo, ¿no? El cabildo lo encabeza la presidenta, lo dirige la presidenta y están todos los ediles, que incluye al síndico y los regidores. Cuando ellos se reúnen obligatoriamente cada semana, porque lo reza la ley orgánica, es para tratar asuntos a donde toman acuerdos para beneficio del pueblo, no más, no menos, porque si no se denigran, le bajan el nivel de un gobierno si empiezan a llorar porque no saben que la ciudadanía los tiene en mal concepto. Eso no lo deben de tratar en una sesión de cabildo, se pueden meter a otro lugar, a su sala de juntas, y ahí lloriquear y analizar por qué la gente no hablan mal de ellos. Deben de respetar verdaderamente esa investidura de presidenta y no ofender de carroñeros a los que le hablamos con la verdad. Y el único propósito que tenemos en la madeja, único propósito es que la sociedad se empodere con información, pero una información que va más allá de la noticia, es una información ampliada, es una información explicada y que esperemos cumplirlo, para que cumplamos el principio de que si el pueblo, con uno que convenzamos de que lo que haga y deje de hacer la autoridad municipal, nos afecta. Y aquí tenemos muchos resultados, ya lo hemos denunciado. Yo creo que eso es lo más importante. Pues esos son los objetivos de la madeja política de Tenancingo. Ya escucharon las vertientes que aquí se vieron en los diversos temas, desde los llamados recursos propios, los costos de las unidades, de los vehículos y desde luego ya lo de la central de abastos que va en franco avance. Esto es la madeja política de Tenancingo, amigos nuestros. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Nos vemos la próxima edición aquí en la madeja política de Tenancingo. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes, gracias. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.